La UMD es una organización que ha nacido para luchar por la transformación política del país en un régimen democrático. Está formada exclusivamente por militares profesionales y no admitimos que los miembros pertenezcan a ningún partido político. La UMD es una organización absolutamente autónoma. La mayoría somos capitanes y comandantes de los ejércitos de tierra, mar y aire, así como de la Policía Armada y Guardia Civil. Las últimas noticias sobre el número de afiliados son que oscila entre 350 y 400 los auténticamente comprometidos. Si bien hay un numeroso grupo de unos 600 colaboradores que se han comprometido ya a estar con nosotros a la hora de la verdad. En cuanto al número de simpatizantes, es incalculable. No podemos calcular exactamente el número de Los primeros brotes que hubo en España, cerca de la muerte de Franco, antes de la muerte de Franco, para impedir que se eternizara la dictadura con otros, sin el dictador, pues se llamó los partidos políticos que había en el exilio, la Plataforma de Convergencia Democrática y tal. Y exactamente lo mismo es la UMD en las Fuerzas Armadas. También, simultáneamente, y sin relación entre las partes, se surgió este brote democrático, este brote reivindicativo, con los mismos fines, impedir que la dictadura continuara con otros dictadores distintos. Nosotros hemos estado educados en el franquismo puro y duro, con las manifestaciones que teníamos aquí en la Plaza de Oriente, creídos que era una cruzada por Dios y por España, y de pronto pues llega un momento en que dices que esto no puede ser, que me han tomado el pelo, pero yo ya tenía 30 años, porque tienes que romper con mucha gente, y con la familia, y con tus ideas, y con tu pasado, y hasta que ya encuentras una cierta armonía y una posición honrada y honesta en lo político y en lo religioso y en lo cultural. No solo se nos marginó a nosotros, también a los militares de la República, otros marginados, el Partido Carlista, etcétera, por la cuestión dinástica. Pero de la amnistía se nos marginó solamente a los militares de la República y a nosotros, y todos los partidos demócratas antifranquistas querían darnos la amnistía. A los militares de la República y a nosotros no nos la dieron pues por las presiones militares. Fue una guerra social, fue una guerra religiosa, fue una cruzada, es decir, fue una guerra civil, internacional también. Eso destruyó, digamos, una cultura que estaba medio asentada, liberal conservadora, como era toda la restauración. Es cierto que no hay un peligro de involución, eso no creo que no lo hay, el peligro real, el evento militar, que el detonante ese no existe. Los ejércitos son demócratas y la cultura democrática está muy asentada, pero siempre quedan ciertas secuelas
que tardará, eso es el tiempo solo lo podrá resolver. El gran mérito que tiene la Unión Militar Democrática de salirse de ese círculo de un ejército victorioso y ver que tiene que haber otra cosa y dar un paso en el que se juegan mucho y que ese paso, pues claro, evidentemente produce una irritación enorme en el alto mando del ejército franquista y hay la persecución que se inicia contra ellos. Honor, por tanto, siempre a los que lo dieron todo por España. Noble perdón, qué duda cabe a los culpables. Alerta permanente ante los enemigos de la patria y transmitamos nuestra antorcha de sanos e inmutables ideales a las generaciones venideras que habrán de mejorar sin duda la grandeza de España. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! ¡Y viva nuestro director! Porque fue la primera vez que dentro de las Fuerzas Armadas se plantea una rebelión contra este rol de las Fuerzas Armadas de represión interna. Entonces, desde esta perspectiva, las fuerzas políticas considerábamos importante a la UMD. Tuvieron estos méritos, hicieron esto, arriesgaron la carrera, etcétera, no derramaron la sangre de nadie, tuvieron una actitud, su tarea fue difundir los conceptos democráticos dentro del ejército, de un ejército que antes o después tenía que asumir conceptos democráticos. El ejército, hasta que aparece la UMD, es un coto cerrado, en el que es muy difícil penetrar. Y lo que nos sorprendió al enterarnos de la aparición de UMD, es que se trataba quizá de los oficiales más cultos, mejor preparados profesionalmente que había en el ejército, con un currículum de estudios y de extraordinario. La OMD aportó este aire fresco, esta necesidad de cambio y nos redimió a la institución militar. Yo creo que lo peor que les pasa a los militares es que no se dan cuenta que pasarán a la historia de aquí 200 años, se hablará bien de las Fuerzas Armadas porque hubo gente que tuvo la dignidad de sacudirse el yugo de la dictadura y el yugo de la represión franquista. No olvidemos que los oficiales de la UMD son unos oficiales formados como cualesquiera otros en las academias generales, es decir, en la élite de los oficiales españoles, y su actitud de separarse, digamos, del concepto ideológico que tiene el cuerpo de oficiales o que creen tener los altos mandos, les llega a convertir en una especie de traidores a la institución. Nosotros teníamos la ilusión de que la UMD consiguiera ser una especie de puente entre las fuerzas políticas de la renovación y el ejército troglodítico que era entonces y que se oponía. En realidad no queríamos contar con el ejército porque teníamos miedo al ejército. Lo que queríamos es que dejara de oponerse. Sabíamos que con la oposición del ejército España jamás se convertiría en una democracia. Lo que queremos es que no se nos utilice en política, que es lo que está haciendo ahora el régimen. Es decir, que después de un cambio democrático nosotros nos volveríamos a nuestras unidades como profesionales, no queremos participar en la política. Eran gente inteligente, eran gente que se dieron cuenta de lo que representaba la dictadura de Franco y por lo tanto tuvieron la capacidad para oponerse y para reclamar un horizonte de mayor libertad, de mayor felicidad para los suyos y para el país. Todo el mundo estaba por la evolución hacia la democracia. Personalmente unos cuantos dimos un paso al frente. A lo mejor los más nerviosos o los más... Pero vamos, es así. Pero igual que hay la gente en la calle, exactamente igual. Si se pretendía que hubiera democracia, había que partir de la realidad de decir, señores,
las Fuerzas Armadas en España han sido un obstáculo para la democracia, por supuesto en los últimos 40 años con la dictadura franquista, pero anteriormente, desde el siglo XIX, había habido 56 golpes militares, unos fallidos, otros no. Porque las Fuerzas Armadas españolas, no lo olvidemos, no estaban enfocadas a defender al país contra un enemigo externo, estaban enfocadas contra el enemigo interno, que se llamaba entonces, que eran los barrios obreros. Y la sociedad civil era mucho más que los barrios obreros. Los estudiantes éramos hijos todos de la clase media, pero nos apaleaban. En lo que respecta a Portugal, la UMD piensa que la situación portuguesa antes del 25 de abril era muy distinta a las condiciones actuales del país. No cabe ningún tipo de mimetismo entre el MFA y la UMD. Cuando ocurre lo de la Revolución de los Claveles es un ejemplo enormemente positivo que alienta ese grupo de jóvenes oficiales, cuya importancia ha sido enorme. Es enorme que el ejército, que parecía el propio sostén del régimen, hay algunos de sus miembros de alta cultura militar y política que se atrevan a dar el paso diciendo no, nosotros no vamos por ahí, nosotros hacemos la apuesta a la democracia porque el papel del ejército no es el sostener un régimen y un dictador, es otro. Bueno, la situación en Portugal ha influido en todo el mundo y en España más que en ningún otro sitio, claro. Sobre todo a raíz del 25 de abril hubo una gran reacción a favor del MFA. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. La avenida aquí de Júlio Busquets y Luis Otero en junio del 74 y ese es el primer contacto de hecho que hay entre militares portugueses del movimiento de las Fuerzas Armadas y aquilo que debería ser la UMD. Entonces nós outros estávamos nesses processos todos e quando íamos a falar com os companheiros espanhóis que estavam numa postura completamente distinta da nossa, porque estavam num movimento perfeitamente clandestino, em total clandestinidade, portanto, e sem ter, digamos, pouco à procura de querer e de se autodefinirem. Ou seja, enquanto eles estavam procurando autodefinir, nós outros, digamos, estávamos, enfim, no poder e com todos estes problemas complicadíssimos que há pouco falava. A UMD considera-se uma espécie de filha do MFA. Aprendeu connosco e penso que influenciámos, ajudámos para que em Espanha alguns militares também começassem a sentir que o seu dever era com o povo e não com a oligarquia que mandava no poder, não é? Visto que foi uma revolução pacífica, inesperada, ninguém estava à espera, e foi uma revolução que não teve efusão de sangue e que derrubou uma ditadura de 42 anos, sem problemas, e, portanto, isso foi um exemplo e foi ao mesmo tempo um estímulo para os espanhóis.
lo conté hoy aquí. Automáticamente tomamos buena nota unos de otros. Y también hablando de libros, o sea, los libros, yo pasé muchos libros, yo pasaba Triunfo, yo dejaba Triunfo en mi mesa olvidada el día que estaba de cuartel para que lo leyera al día siguiente el capitán que estaba de servicio, que a veces decía, han dejado aquí una revista que es una basura y tal, pero porque solo leía Fuerza Nueva. El ejército, Fuerza Nueva se regalaba, o sea, Fuerza Nueva nunca se pagó, pero Chile y Portugal nos decantaron. Pensamos que se trataba de un grupo muy inteligente que no se proponía hacer lo que había hecho el ejército en Portugal, porque el nuestro era muy distinto. Se proponía extender ideas democráticas dentro del ejército y preparar al ejército para un cambio de régimen en el país, para que en ese cambio el ejército no fuera el obstáculo. Entre los puntos militares están elaboración de un estatuto del militar en el que se especifiquen las obligaciones y derechos de los militares en el futuro ejército de una España democrática. Este estatuto ya lo hemos terminado de elaborar recientemente, después de muchas discusiones y reuniones consideradas ilegales en toda España. Entonces no se sabía cuántos éramos. Uno de los factores de la UMD fue crear un sentimiento de inseguridad porque no sabían si éramos 9 o 900. Que la Unión Militar Democrática, actuando como generalmente actúan las organizaciones clandestinas, pues consiguió, digamos, inflar la percepción de la fuerza que tenía. La presencia de la UMD en África era limitadísima, pero los que la protagonizaron allí pues tuvieron el arte de dar a entender que era potente y numerosa. Yo creo que a pesar de la reducción de UMD, a pesar de que serían un centenar o poco más, aparte del Partido Comunista era lo más serio que había en ese momento ya contra la dictadura, sin duda. Los servicios secretos del ejército sí que nos perseguían, apoyados por la policía y dirigidos por un personaje que luego llegó a teniente general, que se llamaba Sáez de Tejada. Yo salía aquí mismo de mi casa, por ejemplo, en coche ahí, y veía que inmediatamente otro coche arrancaba, iba detrás de mí, o sea que éramos conscientes, desde hacía meses que éramos seguidos en ese ámbito, en otros, por la calle, en inicios del teléfono. Un vecino mío, militar retirado, que había estado en el servicio de información, me dijo, hay que tener mucho cuidado con se habla por teléfono. Y la forma de entrar, rodear la casa los de guardias civiles, entrar, Luis era comandante entonces, por tanto un teniente coronel, que tenía que ser un grado más, 2 capitanes de testigos y un cabo de la Guardia Civil que venía dirigiendo las operaciones, que era de servicios especiales de la Guardia Civil, que era un verdadero sátiro, no sé cómo calificarlo. Entonces nosotros sí fuimos perseguidos, aportaron todos los datos que tenían de nuestras reuniones y los generales decidieron tener una reunión en la que se planteó incluso una operación de comando de miembros de la Guardia Civil de Paisano que entraran en una de nuestras reuniones, nos asesinaran y colocaran pruebas falsas de nuestras relaciones con el FRAP y con la ETA, pruebas falsas y pruebas reales de nuestras relaciones con el MFA portugués. Parece ser que uno de los que se opuso más radicalmente fue curiosamente Milás del Bosch, porque le pareció una barbaridad, que por cierto lo era, si no yo no estaría aquí contando nada de esto, y se optó por la vía judicial. A las 6:15 de la mañana, mi pobre suegra
entró y dice, Luis, unos señores preguntan por ti, y detrás de ella corriendo una pistola y queda usted detenido. Las detenciones fueron exclusivamente como consecuencia de un parte del general Milás del Bosch y de la actuación inmediata del capitán general de Madrid. Pero ya desde arriba vino la orden de cortar y que se acabara en nosotros 9 y en 2 que eran ya clarísimos, que eran José Ignacio Domínguez, porque estaba en París dando ruedas de prensa, y Antonio Herreros, porque era el servicio de documentación de la UMD en su día y lo tenía toda la documentación guardada. Cuando yo me fui al exilio después de las detenciones, porque a mí me fueron a buscar a casa también en julio del 75, pues yo me quedé de momento en París y luego me marché a Lisboa. Pero vamos, las ruedas de prensa, etcétera, las daba en París. Entonces en París pues tuve un apoyo incondicional al principio. Yo soy el capitán José Ignacio Domínguez Martín Sánchez, piloto de reactores del Ejército del Aire Español, destinado en el Estado Mayor del Aire. Me encuentro en el extranjero porque la Guardia Civil fue a mi casa a detenerme en la madrugada del 29 de julio, el mismo día en que arrestaron a los otros 9 oficiales que actualmente están en prisión. En el momento de la detención, yo acababa de salir de vacaciones al extranjero. Se me presentó la duda de volver o de quedarme definitivamente fuera de España. Lo consulté con la Unión Militar Democrática y me recomendaron que no volviera, puesto que sería inmediatamente detenido y ya había suficientes militares en prisión y represaliados. Por otra parte, pensábamos que no querrían seguramente dar el campanazo de decir que detenían a unos militares y tal. Éramos optimistas en ese sentido. Aquí en España no salió nada, naturalmente, por la censura. Y luego pues concedí entrevistas, no muchas porque me tuve que marchar enseguida por motivos de seguridad. Vamos a Le Nouvel Observateur, al Paris Match, etc. En fin, a la rueda de prensa fueron unos 100 periodistas más o menos. Me comentó algún periodista que habían ido más que a los que solían ir a las ruedas de prensa de Giscard d'Estaing, que entonces era el presidente de la República. Tenemos un programa nacional y otro militar. Entre los principales puntos nacionales destacan restablecimiento pleno de los derechos humanos y de las libertades democráticas, promulgación de una total amnistía para los presos y exilados políticos, reformas económicas y sociales, combatir con la máxima energía la actual corrupción propiciada por el régimen, convocatoria de elecciones para elegir una asamblea constituyente que elabore una constitución para España que nos permita integrar en Europa Occidental. Los que acusaron a los miembros de la Unión Militar Democrática de ser facciosos o de representar la división entre las Fuerzas Armadas, lo que hicieron es la levadura que levanta la masa, ¿no? Es decir, que ellos estaban en consonancia con la sociedad quería democracia, quería libertad. Hubo una reacción muy violenta contra lo de la OMD, efectivamente por ideas, o sea, que las personas que eran muy franquistas, pues claro, la OMD se había presentado como un movimiento antifranquista y entonces había una reacción en contra. Entonces la reacción contra la OMD fue la reacción contra un grupo organizado dentro del ejército. La UMD espera que a partir de esta rueda de prensa la opinión pública quede convencida de que esto no es un incidente aislado dentro del ejército, sino que se trata de un amplio movimiento que va a tener consecuencias insospechadas para el régimen. Esto era un choque que iba a provocar una fractura,
Por lo tanto, esta fractura se iba a traducir en ruptura, no quedaba otro remedio. En estos casos de extrema disociación entre las demandas de la sociedad y lo que las estructuras de poder están dispuestas a darle, hay que reprimirlo con violencia. Nosotros de lo que estábamos convencidos es de que la oposición, lo que se llamaba la oposición democrática, ni estaba organizada, ni estaba unida, ni se había propuesto derrocar al franquismo por un movimiento popular. Estaba esperando a que Franco se muriera para sustituirle, para heredarle. Era importantísimo conseguir que se produjera una quiebra en el régimen mismo. La UMD es una organización que ha nacido para luchar por la transformación política del país en un régimen democrático. La única forma de terminar con la violencia en España es derrocando al actual régimen. La política del gobierno hasta ahora ha sido la de quitar importancia a estas medidas represivas en el seno de las Fuerzas Armadas para poder aparentar que les siguen siendo totalmente fieles. El significado político de la detención de los primeros 10 militares, yo me considero entre estos 10, supuso la demostración palpable de la desunión del ejército. Las nuevas detenciones de otros 3 oficiales la semana pasada significa que las corrientes democráticas en el seno de las Fuerzas Armadas han continuado su desarrollo pese a las medidas represivas del régimen. Esto representó un hándicap fundamental para la dictadura, porque la dictadura se sostenía fundamentalmente sobre el aparato militar. Y entonces las disidencias en el aparato militar fueron dolorosísimas de asumir, porque representaban que el enemigo, la infiltración, la tenías en casa. Que la política del gobierno en todo esto es quitar importancia al asunto en el interior para que el pueblo siga engañado pensando que el ejército es totalmente fiel al régimen. En el interior no se ha dicho nada públicamente de la UMD, incluso ni han reconocido nuestra existencia oficialmente. La mayoría de la población ni siquiera sabía que ellos estaban actuando ni cómo estaban actuando. Pero entre las fuerzas políticas sí. Los que traían ideas nuevas, ideas desde dentro, ideas de renovación, ideas de capacidad de cómo reorganizar todo aquello, era la UMD. Nosotros lo que queremos es devolver a España las libertades democráticas, simplemente. Ellos quieren apoyar el proceso de reforma política, pero no quieren participar como un grupo de oposición, precisamente porque su función es apoyar la democracia, pero no continuar durante la democracia ni constituirse en un grupo de presión dentro del ejército. Mientras Franco no entró en enfermedad, era Franco el que tenía poder para evitar que algo cambiara, que todo quedaba atado y bien atado. Pero a medida que Franco enfermó, el ejército adquirió protagonismo, porque se vio que al no tener un jefe, el Consejo Superior del Ejército era de algún modo los jefes de ese pilar del régimen. Y entonces el ejército sí que tenía poder de evitar, de impedir la transición. El ejército pudo impedir la transición. Franco estuvo con una gravedad suficiente como para hacer evidente que no podía seguir ejerciendo las facultades de jefe de Estado. Y entonces el propio Franco cedió de manera interina la jefatura del Estado al entonces príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón. Al príncipe de España, entonces jefe de Estado en funciones, le tienden una trampa, porque le hacen ir al Sáhara con unos planteamientos oficiales cuando ya se sabía que no eran reales. Es decir, el príncipe llegó allí diciendo que jamás se abandonaría el Sáhara, cuando ya se había decidido abandonarlo. Curiosamente, cuando llega al Sáhara, hay allí un hombre un hombre de la OMD, Bernardo Vidal, que estaba desterrado de una manera injusta, que era de su promoción, y con el que hizo una parte y le dijo: Bernardo, tu causa no será olvidada.
Nuestra postura con respecto a la oposición es la de favorecer la creación de un organismo unitario que englobe a todos los partidos que desean un cambio auténticamente democrático en España. La UMD se opone a los intentos del régimen y de otros sectores que pretenden marginar a algunos partidos de izquierda. El entorno del príncipe en algún momento pensó que la OMD era importante, había hablado con alguno de la OMD en algún caso y creyó que si era necesario podíamos apoyarle. Juan Carlos, temiendo que volviera a ocurrir lo mismo y que se le diera un nuevo periodo de interinidad, lo que hizo fue enviar a una persona de su confianza para contactar con la Unión Militar Democrática. Estando nosotros presos en la prisión provisional de la Escuela de Sanidad en Carabanchel, en Madrid, nos llegó a través de Prudencio García, que era mi defensor militar, una sorprendente misión llevaba Prudencio. Las precauciones que hubo que tomar fueron muchas, porque en aquel momento todos los miembros de la UMD que no estaban arrestados estaban vigilados, controlados telefónicamente, seguidos. Había un enviado del príncipe de España, el duque de Arión, que quería tomar contacto con la UMD. Cosa bastante sorprendente en aquella situación en la que nos encontramos nosotros y en las que se encontraba la organización. El entonces príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, trataba de saber si la Unión Militar Democrática estaría en condiciones de actuar en caso de que el dictador tratara de recuperar nuevamente el poder. Que él llevaba muchos años siendo cauto para poder ser rey. Lo que más le interesaba era ser rey y no quería perderlo con una jugada arriesgada. Por lo tanto, la cautela, tanto en él como en su entorno, fue muy grande. Si el príncipe se resistía, daba un golpe palaciego, o como quiera usted llamarle, ante la posibilidad de que Franco, como había hecho el año anterior, volviese a recuperar la salud y volviese a recuperar el poder, entonces sí podría contar con la UMD. Pero una decisión de este tipo no la puede tomar una persona sola, la tiene que tomar la Junta Directiva Ejecutiva Nacional. Entonces se quedó en una segunda entrevista, esa entrevista ya no tuvo lugar porque no hubo lugar, ya se supo que la enfermedad de Franco era irreversible y no se dio respuesta, ni siquiera hubo reunión. Ya habían mejorado su situación. O sea, el príncipe estaba dispuesto a pactar si iba bien, si no que iba bien, no. Antes de que se produzca la sucesión al régimen de Franco, ya desde principios de los años 70 en el régimen se está trabajando con proyectos de ley, como fue la Ley de Defensa Nacional, que quedó en proyecto, en el que se contemplaba y se asignaba a las Fuerzas Armadas un papel de tutela de la continuidad del régimen de Franco en la sucesión a la jefatura, pero la continuidad, en este caso en la persona del príncipe Juan Carlos. El mérito del rey en la transición, entre otras cosas, es que él, con el testamento de Franco, tuvo posibilidades de impedir un levantamiento general del ejército, que es el rey el que realmente ha impedido que el ejército en un momento dado se sublevara, por lo menos la masa de jefes y oficiales se sublevaran contra la democracia. Yo no he dicho que vayamos a terminar con el régimen antes de la muerte de Franco, digo que tenemos la esperanza. Nosotros queremos un cambio lo más pacífico posible. Es decir, que si hubiera violencia lo provocaría el régimen, nosotros no queremos violencia. Españoles, Franco ha muerto. Juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Sabíamos que nos iban a expulsar, sabíamos que no nos iban a fusilar y que echaríamos en prisión algún tiempo y
y bueno, eso era el horizonte, tampoco teníamos ni una posibilidad de hacer nada. Estábamos en manos de unos defensores militares que después no pudieron hacer su papel, nombramos abogados civiles, no los dejaron participar, o sea, defendernos, y luego nos nombraron unos de oficio. Por lo tanto íbamos allí entregados, pero claro, con dignidad, es decir que acordamos no contestar a ninguna pregunta y al final soltarle aquellas cosas que tanto molestaron. La visita al campamento donde estaban ellos en aquel momento retenidos del hoyo de Manzanares fue deprimente, como digo, deprimente, y además salimos, pues en fin, profundamente indignados del trato que habíamos recibido como abogados. Nosotros éramos representantes de una función, en fin, perfectamente establecida, de un colegio que tenía, pues en fin, y nos trataron, como digo, de una manera, pues en fin, despreciable. Es que a Luis se lo llevan sin decirnos absolutamente a dónde, que pasan que lo tienen 5 días incomunicado. O sea, en el proceso este, desde el primer día se empieza a transgredir su propia ley. O sea, el Código de Justicia Militar desde el primer momento se transgrede. Tengo que decir que pasé momentos de bastante dureza, porque fui trasladado 8 veces de prisión. Realmente siempre digo que fui un preso muy caro, porque abrieron para mí castillos que incluso no funcionaban. Primero me trasladaron desde aquí de Madrid al castillo de Lacho en Ceuta. Allí durante la muerte de Franco estaba allí, con otros 2 compañeros. Yo era plenamente consciente de que el peligro era grande, pero realmente consiguió conturbarme fuertemente la dureza de todo el proceso, desde el principio al final. Fue un proceso durísimo, fueron 13 meses solo, pero es que si hubiera sido mucho más, realmente no sé cómo hubiéramos... Fueron 13 meses de una intensidad impresionante. De las 100 familias que vivimos aquí, 3 familias, 3 nos saludaron, 3. El resto, odio mortal, persecución, insultos en cuanto te descuidabas, a mí y a nuestros hijos. O sea, realmente terrible. Lo que realmente distinguió el proceso de los militares demócratas del resto de los movimientos sociales que se movieron en ese momento y se opusieron al régimen fue el odio de sus correligionarios, porque el movimiento sindical, por ejemplo, las comisiones obreras o la UGT tenían el apoyo de sus gentes. Nosotros teníamos el odio de nuestro entorno. La Unión Militar Democrática quiere denunciar la campaña de difamación de que somos objeto los procesados. Para desarrollar esta campaña, el régimen utiliza al SIE, Servicio de Información del Ejército, organización de carácter político que nada tiene que ver con la información puramente militar. Actúa al margen de la jerarquía, es de carácter secreto y sus estructuras, tácticas y fines son comparables a las de las SS hitlerianas. Como no podían vengarse ni en el rey, ni en los políticos, ni en el pueblo español, podían vengarse, porque ellos tenían esa capacidad, en la Unión Militar Democrática, y lo hicieron. Y la izquierda, que había renunciado a muchas cosas, renunció también a reivindicar esta cuestión. Aquellos políticos con los cuales nosotros habíamos conspirado, no en favor suyo, sino en favor de España y en favor de la democracia, y éramos aliados circunstanciales, porque no estábamos influidos por ningún partido, en el momento en que llegaron al poder miraron hacia otro sitio. Para los partidos de oposición al franquismo, antes de cualquier pacto, éramos la garantía o una posibilidad de neutralizar el ejército, de que el ejército no iba a interrumpir el proceso hacia la democracia, pero en el momento en que ya comienzan los pactos, es el rey el que sustituye ese papel, el que adopta este papel, y el rey es el garante de que el ejército no va a interrumpir el proceso de la transición. Entonces nosotros ya, como decía,
somos molestos realmente, porque de lo que se trata es de que los generales no se irriten, porque dentro de este pacto está que al ejército no se le toca, continúa en su ideología franquista de extrema derecha, etcétera, y entonces nosotros irritamos, con nuestra misma presencia irritamos a los militares. Sobre la manipulación que el régimen ha hecho con la prensa extranjera, afirmando que somos partidarios de Juan Carlos, debo decir que es absolutamente falso. Nosotros no podemos apoyar a nadie que no haya sido previamente elegido en elecciones totalmente libres. Cuando en una situación política domina el miedo, la transacción se hace el método adecuado. Y entonces la transición fue una transacción en muchas cosas. Forma de gobierno, forma de Estado, legalización de todos, etc. Y fue una transacción, digamos, montada sobre el principio de que vale más pájaro en mano que ciento volando. Todavía había dentro del ejército unas fuerzas antidemocráticas de tal magnitud que el propio teniente general Gutiérrez Mellado, con independencia del grado de simpatía y de concordancia que interiormente pudiera tener con los militares de la Unión Militar Democrática, se sintió obligado a decir que no podían ser rehabilitados, que no podían ser incluidos. Es muy gráfica la situación que contó Rafael Arias cuando se estaba debatiendo la ley de amnistía de 1977, que ha estado en vicepresidencia del Gobierno para Asuntos de la Defensa, que entonces era el teniente general Gutiérrez Mellado, que le recibió rodeado de altos mandos y le dijo que el ejército jamás consentiría la rehabilitación, la vuelta de los militares expulsados de la UMD. Hasta el punto de que si se obstinaban en ello, él se iba. Hasta ese punto llegó la cosa, ¿no? Y eso lo decía un general enormemente demócrata, como era el general Gutiérrez Mellado. Gutiérrez Mellado afirmaba todavía con más energía que si se hacía eso el ejército se levantaba. Gutiérrez Mellado, en las conversaciones con Jesús Picatoste, dice que él se opuso a nuestro reingreso porque tenía que elegir entre nosotros o la tranquilidad del ejército. Y obviamente, como vicepresidente del gobierno, yo hubiera hecho lo mismo, eligió la tranquilidad del ejército. Porque debimos de habernos puesto en ese sentido más firmes, pero el gobierno, y ahí yo no quiero echarle la culpa a Adolfo Suárez, yo creo que Adolfo ahí seguía un poco la línea que le marcaba Gutiérrez Mellado, que a su vez, bueno, pues tenía, pues en fin, supongo el empuje y diríamos, y la presión de los mandos militares. El haber intentado desafiar a las Fuerzas Armadas en ese momento podía haber provocado un disgusto serio y no tenía sentido. Que no era justo, de acuerdo, que demostraba que la democracia estaba subordinada en parte, pequeña parte también, a las Fuerzas Armadas. Bueno, todo eso fue desapareciendo y ha muerto sin pena ni gloria, ¿no? Entiendo como única solución para España la democracia, con reconocimiento de los derechos humanos y una progresiva justicia social. Entonces la reacción contra la OMD fue la reacción contra un grupo organizado dentro del ejército. Cuando ya causaron baja y después del juicio, que es lo discutible, que las condenas fueran tan duras, no ha habido experiencia en España de rehabilitación, nunca. Cuando se ha sido uno condenado, pues podrá revisarse su juicio y reconocer pues que ha habido error en el juicio, pero no que las leyes con las que le juzgaron estuvieran mal, porque no está previsto en la legislación ni en la mentalidad de los militares. La institución militar, que es una institución franquista, porque han depurado a los que no eran franquistas, no puede permitir el antifranquismo dentro de la propia institución. Yo estuve detenido de capitán, volví de comandante, pero el ejército negó rotundamente cualquier tipo de destino
el coronel Otero podía haber mandado un regimiento o dio una bandera paracaidista, en absoluto. Y entonces eso nos obligó a pasar a la reserva transitoria, con lo cual fue una amnistía descafeinada. Seguía existiendo la autonomía militar. Concibo a la patria al igual que tantos militares españoles, como el marco de convivencia de un pueblo, donde se respete la voluntad nacional libremente expresada. El ejército es una institución tradicional y como le muevan una sila de sitio ya se queda inquieto, sobre todo el ejército español, que es terriblemente tradicional y conservador. Si a eso le añadimos la herencia franquista que está, porque los gobiernos democráticos no han sido lo suficientemente pedagógicos que deberían hacerlo, evidentemente les molesta. El ministro Serra nombró presidente de JUGEM al hombre que había perseguido a la Unión Militar Democrática. Esto es evidente y hay muchísimos casos más en este sentido. Cualquier debilitamiento de esos reformistas desde la izquierda les empujaba a ponerse en manos del búnker, de lo más. Y ahí hubo que hacer cesiones como esa de no dar la batalla por la rehabilitación de la UMD con toda energía hasta el fin, porque no solamente es que no íbamos a ganar esa batalla, es que íbamos a echar a los reformistas del régimen otra vez en brazos de los ultras. Yo creo que no ha habido una intención de no rehabilitarles, sino que ha habido una falta de instrumentos y una falta de decir, bueno, esto es un tema clausurado, terminado, se ha terminado y ellos han terminado. Que ya por fin en el año 87 hicieron una ley de rehabilitación que nos permitió recuperar los grados militares a los miembros de la UMD, ofreciéndonos el señuelo de que podíamos pedir pasar a la reserva cobrando todo el sueldo, pero sin tener ya entonces que volver al ejército, pero de los 9, 3, de los 11, mejor dicho, 3, pedimos reingresar en servicio activo, yo uno de ellos, Fortes y el Instituto Valero los otros 2. A ninguno de los 3 nos permitieron ocupar ningún puesto en el ejército. Entiendo el ejército como institución al servicio de una patria formada por los españoles, que debe respetar lo que la mayoría de ellos deseen para el gobierno de la nación. ¿Qué hubiera supuesto la presencia de los militares demócratas en el ejército? Una verdadera ruptura, porque ellos hubieran hecho una tarea completamente distinta de la que estaban haciendo los demás, era una institucionalización. Suárez siempre oponía un obstáculo, que era que el ejército no toleraba, no iba a tolerar una decisión reivindicando el papel de UMD oficialmente y tal. No hay peor limitación que la que tú te impones para no molestar al ejército. La verdad que la mentalidad del ejército había cambiado muy poco, los militares seguían pensando lo mismo y bueno, claro, y la gente evitaba hacer algo que pudiese molestarlo. Entonces era, quizás no de una manera directa, pero el poder político se pone una autolimitación ellos mismos y siempre pensando, y si no, consultando a lo que decía la cúpula militar. No se atrevían, pensaban que podía soliviantar a la gente del ejército, pues sería por eso. Es decir, incluso es por falta de don de mando, yo creo, de aquellos jefes del ejército de tierra, que no estaban seguros de ser aceptados ellos mismos por la gente, de hacer aquellas cosas. Sí recuerdo que estaban continuamente al tanto de los movimientos que tenían los militares golpistas, los Milán del Bosch, etcétera, etcétera. Ellos estaban muy al tanto de eso porque tenían eran una organización suficientemente amplia, no lo suficiente para hacer lo que hicieron los militares en Portugal, pero sí lo suficiente para estar muy informados de todo lo que estaba pasando en el seno de las Fuerzas Armadas. Creo que la UMD hizo su papel, que fue mojar la pólvora del ejército franquista, impedir los 6 o 7 intentos de golpe que hubo, que Suárez sabe que hubo,
y que nosotros sabemos que hubo porque nos pidieron auxilios a veces, vamos, con el agua al cuello, y cuando quisieron darlo, el 23F, pues afortunadamente era demasiado tarde. Concibo el patriotismo como un vinculante ideal de servicio a la voluntad del pueblo español, lo que implica una confesionalidad democrática, que asumo consciente de los riesgos que comporta. Ya en el año 2002, Carlos San Juan, diputado socialista y antiguo miembro de la UMD, hace una proposición no de ley en la que se agradece y reconoce la actuación de los miembros de la UMD, pero el PP, entonces mayoría absoluta, la echa para atrás. Estamos hablando del 2002, pero es que si nos vamos al 2007 y al 2008, Rafael Estrella, diputado socialista por Granada, quiere presentar otra proposición de ley muy suavita, y le niegan no que se apruebe, sino ni siquiera que se presente el ministro de Defensa socialista, José Bono, y el ministro de Defensa socialista, José Antonio Alonso. Yo asistí a una de estas, un debate que hubo en la Comisión de Defensa, y salí de allí bastante quemado, porque el encargado de defender la tesis por parte del Partido Socialista, que era un antiguo miembro de la UMD también, que era diputado, pues era un buen orador, pero empleó su oratoria para no sé para qué, porque al final vino a decir que no a la guerra. Agotó y destrozó su intervención con un no a la guerra al final, que al final era lo único que parece que le gustaba decir. Y el contrario, el diputado del Partido Popular, dijo que bueno, pues que ellos no se oponían a que hubiera un reconocimiento a los oficiales que se han destacado en la defensa, pero no solamente a los de UMD, que ha habido otros, no de la UMD, que también. En el 2009 ya, efectivamente, el Congreso presentó una proposición no de ley, la Izquierda Unida, a par Llamazares, secundada por el PSOE y por todos los grupos, excepto el PP, que se abstuvo, no votó en contra, se abstuvo. Entonces se aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al gobierno a un homenaje a los miembros de la UMD. Necesitamos unas fuerzas armadas a la medida de España y de la democracia, pero hace 30 años por esa misma idea fuisteis castigados. Hoy, por esa idea, recibís condecoración. Enhorabuena y muchas gracias. Siempre tendrán grabada una cosa, que puedo entender que un militar la tenga, no puedo entender que la tenga un político. Y es que, en definitiva, nosotros fuimos una organización clandestina dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual es impensable y además es condenable. Pero claro, en unas Fuerzas Armadas al servicio de una dictadura. Ni dijimos, ni diremos nunca, porque es falso, que fuimos el motor de la transición militar. No. Pusimos nuestro grano de arena o de roca, que lo valoren los historiadores o quienes tengan que valorarlo, pero no fuimos ni muchísimo menos el motor de la transición militar. Eso no se lo dejamos a Gutiérrez Mellado. Yo creo que si se diera otro intento de golpe militar, que es prácticamente imposible, las fuerzas que salieron en defensa de la legalidad en el 23 de febrero, obedeciendo al heredero de Franco, hoy lo harían defendiendo la Constitución. No hubo una ruptura, hubo una reforma. Señalaba una reforma pactada, pero una reforma. Es decir, que vivíamos casi, de algún momento había una idea de democracia tutelada. Entonces yo creo que esa cultura, digamos, de franquismo directo o residual se ha mantenido hasta bastantes años después de la democracia. Y la prueba es esto.
la historia oficial de la transición es una historia que falsea la transición, porque es una historia en la que el rey dirige todo el desarrollo de la transición, hace todo, no se reconoce el papel de la UMD, ni se reconoce en la exposición oficial de la historia el papel de los comunistas, el papel de los catalanes, el papel... La historia de la transición yo creo que está todavía por hacer.